Gracias a Dios. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Qué tremenda bendición. Bueno, yo quiero hoy, especialmente, bueno, siempre, pero hoy quiero que dispongas tu corazón como nunca antes lo habías hecho. Porque esto que Dios ha puesto en mi vida para hablarles en este día tan memorable, tan especial, sobre todo a nivel tradicional en el mundo, por decirlo de esta manera, siento en mi corazón que va a ser un antes y un después para esta iglesia, para tu vida y para la mía, en el nombre del Señor. De pronto hoy me demore unos 15 o 20 minutos más de las 3 horas que normalmente predico, pero les voy a pedir el favor que por favor estén muy concentrados en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos han venido a escuchar a un hombre solamente? Nadie. Los felicito. Muy bien, porque ni yo vendría a escucharme a mí mismo, te lo garantizo. Ni yo me escucharía a mí mismo, porque yo me escuché por 17 años y me quería suicidar. Pero ¿cuántos han venido a escuchar aquí la voz de Dios? Eso sí lo quiero escuchar. Y Dios usa a los hombres para hablar. Dios habla a los hombres para que los hombres comuniquen a otros hombres su palabra y su verdad. Y por eso estoy aquí en esta mañana. Y cada persona que se para aquí, sabemos que trae una palabra de parte de Dios, que es lo más importante. Amén. Muy bien. Vamos entonces en el nombre de Jesús. Aquí está Lucas capítulo 24 versículo 13. Dice: he aquí, 2 de ellos, de los discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que está a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían sucedido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban como velados, vendados, por eso no lo podían reconocer. Y les dijo: ¿qué están hablando? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces Jesús les dijo: ¿y qué cosas? Y ellos dijeron: que Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Vamos a parar un momento ahí. O sea, Jesús se une a ellos y les dice: ¿por qué están tristes? ¿Y de qué están hablando? Y ellos dicen: pero ¿cómo así?
¿Tú no estás enterado? ¿No has visto por Facebook, por Instagram? ¿No has visto ahí por las redes sociales? ¿No has visto por televisión? ¿No has escuchado los comentarios de cómo mataron a Jesucristo? Lo crucificaron y nosotros creíamos que Él era el que nos iba a redimir, que nos iba a liberar. O sea, ellos estaban hablando con el muerto, pero no lo sabían. Diga conmigo, no lo sabían, porque sus ojos estaban ¿cómo? Vendados. Y eso es lo que he orado a Dios, para que hoy se caiga de los ojos de cualquiera de ustedes, porque es muy probable que Jesús esté caminando con nosotros y nosotros no le sabemos reconocer. Es muy probable que muchos de nosotros andamos con unas tristezas en nuestro corazón de cosas que pasaron y que nosotros creemos que no debieron haber pasado, pero se nos olvida que en las manos de Dios todo tiene un propósito. Dice la Biblia que Jesucristo comenzó a decirles: ¿pero acaso no era necesario que lo crucificaran? ¿Acaso no era lo que dicen las escrituras que debía pasar? ¿Acaso no fue lo que Dios habló a través de todos sus santos profetas? ¿Acaso no era necesario para que luego resucitara, para que luego volviera a la vida, y estaba hablando con ellos? Y dice la Biblia que ellos le rogaron que se quedara con ellos esa noche, y Él se quedó. Pero escuchen con atención: cuando llegó la hora de la cena, el Señor tomó el pan y lo partió de la misma manera que lo había hecho en la última cena con ellos antes de morir. Y fue cuando ellos dijeron: ¿qué es esto? Y Jesús desapareció. Diga conmigo, desapareció. Y entonces ellos dos dijeron lo siguiente: ¿quién era ese hombre? Porque cuando nos hablaba, el corazón se nos prendía en fuego, se nos prendía en candela. Era como estar con el Señor Jesucristo, era como estar con el Hijo de Dios. Pero luego el Señor se les reveló y supieron que Jesús había resucitado. Qué tremendo es esto. Eso es lo que necesitamos todos en este lugar: que nuestro corazón arda con el fuego de Dios. Pero el corazón no puede arder solo con un Cristo crucificado, porque solo con un Cristo crucificado nuestro corazón lo único que va a tener es lamento y tristeza, como me pasó a mí. Cuántas procesiones yo estuve, cuántas Semanas Santas yo participé, Dios mío. Y saben ustedes que cuando yo veía al Cristo caído, yo veía al Cristo crucificado, a pesar de ser joven, yo muchas veces me hice esta pregunta: ¿por qué lo mataron? ¿Por qué nadie lo ayudó? ¿Por qué sufrió tanto? Y es una pregunta que tal vez algunos se han hecho. No voy a decir que todos, pero yo me la hice. Si yo hubiera estado en ese entonces, yo lo hubiera ayudado. Imagínese usted la ignorancia que yo tenía tan grande en mi corazón. Yo lo hubiera ayudado. Hasta llegué a decir en algún momento: pobrecito, pobrecito. Y sí, por supuesto, fue duro lo que le tocó, fue difícil, ningún ser humano lo puede atravesar. Pero gracias a ese sufrimiento, hoy tus pecados y los míos son perdonados y nuestros nombres son inscritos en el libro de la vida para tener vida eterna. Pero yo no entendía la cruz. Yo no entendía el sacrificio. Cada Semana Santa me dejaba una tristeza tan horrible, tan tremenda, porque yo no entendía la resurrección. Y es que la resurrección no se entiende porque alguien se la diga a uno, sino porque uno tenga la experiencia. Y eso es lo que Dios quiere contigo y conmigo, que tengamos la experiencia. Para que el corazón arda, necesitamos la experiencia. Y es una experiencia que irá de acuerdo a tu fe y a tu disposición. Es una experiencia que te la regala la palabra por el Espíritu Santo.
pero tienes que estar dispuesto. Y eso es lo que le he pedido a Dios en esta mañana, con todo mi corazón. Que sus corazones ardan con el fuego de Dios y las vendas se caigan de sus ojos. Que más allá de la tristeza de lo que Él pasó y sufrió, se revele la alegría del por qué lo hizo por ti y por tus hijos y por tus generaciones y para el mundo entero. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, esta es la portada que va a aparecer hoy a partir de las 8 de la noche en el canal de YouTube de Nueva Generación. Diga conmigo: tumba vacía, corazones llenos. Alabado sea Dios. Tumba vacía, corazones llenos. Estos dos dijeron: nuestro corazón ardía con fuego cuando Él nos hablaba la escritura. ¿Quién era Él? Era Jesús de Nazaret, el que puede hacer que tu corazón arda con el fuego del Espíritu Santo, con el fuego de Dios. El fuego que es el amor, la paz, el gozo, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Son los regalos de Dios para tu vida. Fuego que te puede llenar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Fuego que te puede avivar la fe y la esperanza de saber que no todo está perdido. Fuego para saber que no adoramos y no seguimos y no servimos y no esperamos a alguien que no resucitó, sino a alguien que resucitó y se sentó a la diestra del Padre y viene por segunda vez a recogernos. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Fuego, ese es el fuego. Esta mañana el Señor me levantó a las 3 de la mañana. Se me fue el sueño, ¡pum! Quedé así. Me paré. Dije: ¿qué horas son? Me fui hasta la sala y cuando miré el reloj, 3 de la mañana, yo dije: gracias, Señor, porque me levantaste hasta ahora. Gracias. Y tuve un tiempo hermoso con el Señor. Si les digo algo que me ministró el Señor esta mañana tan fuerte, pero tan fuerte, es como Él ya tenía planeado todo para mi vida, aún lo que yo no entendía, aún lo que parecía para mal. También vino una fuerza muy grande sobre esto que les estoy hablando. Tumba vacía, corazones llenos. Quiero hablar de 5 evidencias de que la tumba sí quedó vacía. 5 evidencias de que Jesús sí resucitó de entre los muertos. Y sé que nos van a ayudar a todos en gran manera. En primer lugar, quiero que vayamos a Juan capítulo 19, versículo 31 al 37. Porque voy a hablar de la evidencia de la muerte de la cruz. Diga conmigo: la evidencia de la muerte de la cruz. Entonces, ¿qué dice esta palabra? Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato, el gobernador, que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Entonces vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, o sea, al ladrón que estaba a un lado del Señor, y asimismo al otro que había sido crucificado con él, o sea, al segundo. Pero miren ustedes, cuando se va a acercar al Señor Jesús para romperle las piernas, dice la Biblia: mas cuando llegaron a Jesús, ¿cómo estaba Jesús? Ya estaba muerto, ya había fallecido. Porque todos sabemos que lo que sufrió el Señor no lo sufrieron los 2 ladrones, aunque todos murieron en una cruz. A los ladrones no le pusieron una corona de espinas, a los ladrones no los latigaron como a Jesús, a los ladrones no los golpearon como a Jesús.
Lo que vivió Jesús allí lo vivió solo Él, aunque los ladrones sufrieron, por supuesto, también. Pero quiero decirles que cuando les quebraron las piernas, ellos todavía estaban vivos. Diga conmigo, todavía estaban vivos. Estaban agonizando, pero estaban vivos. Al romperle las piernas, ya no se podían sostener sobre el palo de abajo, quedaban sostenidos sobre las muñecas, sobre las manos solamente los clavos. Y al quedar en esa posición, el pecho se les comprimía y los pulmones colapsaban, llevándolos a un ataque o un paro fulminante en el corazón, y morían inmediatamente, ahogados en su propia sangre. Cuando fueron a hacer esto con Jesús, no lo pudieron hacer porque Jesús ya estaba ¿qué? Muerto. Ya estaba muerto. Pero más allá de esto, era porque la Escritura dice que ningún hueso sería quebrado. Diga conmigo, ningún hueso sería quebrado. Miren ustedes la veracidad de la palabra de Dios, la certeza de la Escritura. Verso 34, por favor. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante le salió sangre y ¿qué? Y agua. Científicamente es cuando la persona ya no tiene sangre en su cuerpo. ¿Cuánta sangre tiene una mujer promedio de 1,55, 1,65? Tiene alrededor de 5 litros de sangre. ¿Cuánta sangre tiene un hombre promedio de 1,70, 1,75? Más o menos la estatura de un hombre promedio. Entre 6 a 7 litros de sangre. Quiere decir que para que esto hubiera pasado, Jesús derramó toda su sangre. No le quedó sangre, la derramó toda. Salió mezclada con agua porque ya no había sangre. Algo que me impacta a mí es que en el Getsemaní el agua se convirtió en sangre, y aquí la sangre se convirtió en agua. Y en el Getsemaní comenzaba el sufrimiento del Señor, que también tiene una respuesta científica a cómo un momento de depresión y un momento de angustia puede llevar a una persona a la locura misma. Pero Jesús estaba protegido por Dios y por los ángeles, y pudo soportar ese momento tan terrible como era el saber horas antes cómo iba a morir y el dolor que le iban a causar. Por eso le dijo: Señor, si es necesario, evítame esto y que yo muera de otra forma. Porque lo vio, lo conoció, lo experimentó. Es algo increíble. Verso 35. Y el que lo vio, atención con esto por favor, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Es importante esto. ¿Por qué? Porque resulta que el que lo vio fueron los romanos. El que lo vio fueron los que lo crucificaron. Y fue el gobierno romano el que lo crucificó por disposición de los sumos sacerdotes o del Sanedrín. El que lo vio, el soldado, lo vio. Pero escuchen esto con atención. La lanza con la que clavaron a Jesús para confirmar su muerte, a pesar de que ya estaba muerto, se le dieron 3 nombres. Primero, la lanza de la muerte. Segundo, la lanza del destino. Y tercero, la lanza de Longimo. Diga conmigo, Longimo. ¿Y saben ustedes qué significa Longimo? Era el nombre del soldado que lo atravesó por orden del centurión. Y yo quiero aclararles algo muy importante, porque hay unas Biblias que tienen 7 libros más que el canon que nosotros leemos. El canon que nosotros leemos es de 66 libros, pero hay Biblias que tienen 73. Y algunos se preguntarán, pero no entendemos, porque hay Biblias que tienen 7 libros más.
Y yo te lo explico. Tienen esos 7 libros, no como palabra de Dios, pero sí como sustento histórico de una realidad que vemos más allá muchas veces de lo que leemos, porque aquí ya son pruebas arqueológicas, aquí ya son pruebas científicas, aquí ya son pruebas de historia. Y por eso, cuando tú leas uno de esos libros, ten claridad que no es inspirado por Dios, porque no es palabra de Dios como tal, como los profetas, como los evangelios, pero sí son libros que sustentan y confirman lo que está en estos 66 libros. Y atención con esto, por favor, porque en uno de los libros apócrifos, porque así se les dice, está la historia contada y relatada y guardada de Longino cuando atravesó al Señor Jesucristo con la lanza. Y está el testimonio del centurión, que vieron a Jesús y lo comprobaron muerto. Así como comprobaron la muerte de los 2 ladrones, comprobaron la muerte de Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario. Entonces no hablamos de un testimonio de un judío solamente. No hablamos del testimonio de un seguidor del Señor Jesús solamente, sino hablamos del testimonio de los que lo ejecutaron, de los que no creían en Él, de la otra contraparte, de los que perseguían a los cristianos, de los que persiguieron al Señor Jesucristo. Y eso es relevante y es importante, porque no tenemos solamente la afirmación de este lado, sino también la tenemos del otro lado. Los discípulos dijeron: Él murió. Todos fuimos testigos de que Él murió, cerca o lejos, pero Él murió. María estaba ahí. María vio toda la ejecución de su hijo. María estuvo ahí. Y Juan estuvo ahí cuando Jesús le dijo: hijo, ahí tienes a tu madre. Madre, ahí tienes a tu hijo. Y se la entregó, se la encomendó, porque Él iba a morir. Ellos lo vieron, estuvieron ahí. Pero hay algo tremendo. ¿Por qué les quebraron las piernas? Porque eran las 3 de la tarde, un viernes. El sábado el viernes a las 6 de la tarde comenzaba el sábado. Recuerden que el calendario judío es muy diferente al calendario romano de nosotros. Nosotros andamos en el tiempo griego, ellos andan en el tiempo hebreo, que es más exacto. Pero la Biblia encaja todo, tanto allá como acá. Así que eran las 3 de la tarde cuando se confirmó la muerte de ellos. Y a las 6 de la tarde comenzaba el día de reposo. Pero no era un día de reposo común y corriente. Ese día de reposo se celebraba la Pascua, la fiesta más importante para los judíos de las 7 que celebran al año. Y la Pascua era el recordar cómo Dios los había sacado de Egipto y con la sangre de unos corderos había impedido que el ángel de la muerte le quitara la vida a los primogénitos de cada casa. Y ahí estaba reflejado el sacrificio de Jesús. Entonces, en la ley, una persona que muriera en una cruz tenía que ser bajada lo más rápido posible. No podía pasar el día de reposo ahí, porque era una violación a la ley. Entonces, ¿qué hacían con los cuerpos? Hacían 2 cosas. Una, si los chulos se los alcanzaban a comer en ese periodo, era una bendición grande para ellos. Y créame que los chulos estaban todos listos, porque ellos sabían el lugar. Por eso el monte se llama Gólgota, el monte de la calavera, porque ahí los chulos se comían los cuerpos muertos en par de minutos. Pero había otra situación, porque ellos bajaban los cuerpos y los tiraban prácticamente a un basurero de cadáveres, calaveras ahí, y los chulos coman y coman y coman y coman y coman. O enterrarlo. Pero para enterrarlo
como había muerto por pena capital, tenía que ser en una tumba nueva. No podía ser una tumba usada, porque era una violación a la ley también. Y tenía que ser rápido, no podía demorarse. Así que no había forma de manipular la evidencia de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. No había manera. Y aquí la Biblia nos lo dice. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Pero qué increíble, porque ese testimonio está en los apócrifos y se llama Longino. Y está el centurión romano, quienes declararon, y ahora lo vamos a ver más adelante, lo que sucedió en la cruz del Calvario, de cómo Jesús murió. Segunda evidencia. Diga conmigo: la tumba vacía. Diga conmigo: la tumba vacía. Entonces, en Marcos capítulo 15, versículo 42 al 47, presten mucha atención a esto, por favor. Marcos capítulo 15, verso 42 al 47, nos dice lo siguiente, y ustedes mismos lo van a leer. Cuando llegó la noche, recuerden que a las 6 ya se oscurecía para ellos y comenzaba el nuevo día. Cuando llegó la noche, no son las 10 de la noche. Cuando llegó la noche, no son las 11 de la noche. Cuando llegó la noche, ya eran prácticamente entre las 5:30 y las 6 de la tarde. Había entre una hora o media hora a las 6 de la tarde. Eso significa esa palabra. Dice, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Ya comenzaba a contarse. José de Arimatea, tenga en cuenta ese nombre, José de Arimatea, miembro noble del concilio, del Sanedrín, miembro que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato el gobernador y le pidió el cuerpo de Jesús. Se lo pidió. Verso 44. Y Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. ¿Saben por qué se sorprendió Pilato de que Jesús hubiese muerto a esa hora más o menos? Porque para él Jesús debió haber muerto mucho antes. Jesús debió haber muerto con la corona de espinas. Debió haber muerto con los azotes que fueron con látigo romano, que tenían en las puntas metal y hueso incrustado. ¿Qué significa esto? Que cuando descargaban un latigazo, entraba el hueso, entraba el metal, y para sacarlo y darle el segundo, rompía la carne y se le podían contar las costillas, dice Isaías y dice la palabra de Dios. Y no fueron 39 latigazos, porque 39 era una costumbre judía, no era una costumbre romana. Fueron muchos más, hasta que su cuerpo quedó una llaga completa. Nos lo dice Isaías capítulo 53, y en el libro de Pedro también nos lo enseña. Por su llaga fuimos nosotros curados. Esa fue la forma de definir el sufrimiento del Señor. Y no lo golpearon en la espalda solamente, lo golpearon en las piernas, en el estómago, en el pecho, lo golpearon en todo lado. Para que ustedes tengan una idea de cuánta realidad hay sobre esto, Mel Gibson hace unos años sacó una película que se llamó La Pasión de Cristo. Pero ojo con esa película, mucho ojo, porque esa película él no la podía sacar de cualquier forma, porque si él se volvía antisemita, la lleva, la paga. Pero él tampoco podía quitar ni de lado la responsabilidad de lo que esto sucedió. Pero ojo con lo que dijo Mel Gibson, y ojo con lo que dijo Jim Caviezel, que fue el actor principal. Dijeron lo siguiente en rueda de prensa: nos hemos cuidado prácticamente 100% a las escrituras y a la historia de cómo sucedió la crucifixión y la muerte del Señor. Pero queremos dejar esto a consideración de todos ustedes.
ni siquiera con lo que ustedes van a ver en la pantalla es realmente lo que pasó con el Señor Jesús. Vamos a tratar de acercarnos lo más que podamos, pero no es el cuadro total. Y cuando yo vi esa película por primera vez en mi vida, yo dije: Santo Padre que estás en los cielos. Yo nunca más volví a ver una película de la Pasión igual en mi vida. Nunca, jamás, nunca, te lo prometo. Yo dije: no puede ser cierto esto. Así fue como sucedió, y ni siquiera fue el cuadro total. Es increíble, Padre Santo. Pilato se sorprendió de que Jesús hubiera durado tanto tiempo. Él se sorprendió, porque para él debió haber muerto mucho antes. Ningún ser humano soporta ese castigo, ningún ser humano soporta ese dolor. Pero ¿sabe por qué él lo soportaba? Por el Espíritu Santo, para que se cumpliera la Escritura. No era humano, era divino. No era de este mundo. Aunque en carne vivió el dolor más increíble por todos nosotros. Pero era el Espíritu Santo quien lo ayudaba a soportar tremendo dolor. Y lo llevó a estar colgado desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, en esas condiciones. Y murió antes de las 6 de la tarde, que comenzaba el día de reposo y la Pascua, para que se cumpliera la escritura de que Él era el sacrificio, el Cordero de Dios, que era entregado por todos nosotros. Sigamos en Marcos, por favor. Ahora atención lo que hace Pilato. Entonces Pilato, haciendo venir al centurión, ¿a quién hizo venir? A su soldado, al encargado de la crucifixión. Lo mandó llamar y el centurión llegó. Sí, señor. César. Ay, Hitler no, todavía no. César. Y el gobernador Pilatos le preguntó al centurión: quiero que me digas si Jesús ya está muerto. Tú. Ya escuché a José. Quiero que tú, el encargado, me lo digas. Mire lo que está ahí. Ahora, verso 45. E informado por el centurión, le entregó el cuerpo a José de Arimatea. Informado. Eso es lo que aparece en los apócrifos. El informe del centurión y del soldado que lo atravesó, de su muerte. Este informe era como cuando un cuerpo entra a la morgue y luego la persona encargada de hacer la autopsia da el informe de deceso, entrega la carta de fallecimiento. Murió por esta y por esta y por esta causa, y lleva tanto de muerto, y aquí está la firma y está el sello. Está muerto. Aquí está el informe. Por eso Pilatos dijo: entréguenle el cuerpo a José de Arimatea. Ahora sigamos, 46. El cual compró una sábana y quitándolo de la cruz, lo bajaron de la cruz, lo envolvieron en la sábana y lo pusieron en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hicieron rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Lo metieron en ese sepulcro. Pero atención, por favor, porque ese es el sepulcro que hoy está allá, vacío. Ese es el sepulcro al cual llegaron las mujeres el domingo en la mañana y no encontraron a nadie. Ese es el sepulcro sobre el cual un ángel poderoso estaba parado encima de la piedra y le dijo a las mujeres: ¿por qué buscan al que está vivo entre los muertos? Él no está aquí, Él ha resucitado.
¿Y por qué tiene tanta validez esta lectura? Porque es que la tumba no la compró Pedro, la tumba no la compró Juan, la tumba no la compró Marcos, la tumba no la compró uno de sus discípulos ni uno de sus seguidores. La tumba la compró José de Arimatea, quien era uno de los miembros del concilio y del Sanedrín, los mismos que autorizaron la muerte de nuestro Señor Jesucristo por blasfemo, por decir que era Dios y por hacerse igual a Dios. ¿Qué está pasando aquí, por Dios? ¿Cómo se puede contradecir el Sanedrín? ¿Cómo puede el Sanedrín quedar dividido? La Biblia no lo dice. Este hombre era un discípulo, pero era un discípulo que por temor a la persecución y por temor a todo seguía a Jesús de lejos. Pero aquí salió del closet. Ya no voy a ser un seguidor 007. Ahora voy a ser un seguidor visible. Pilato, entrégame ese cuerpo. Yo debo enterrarlo en esta tumba. Yo lo siento, debo hacerlo. Y aunque soy del Sanedrín y soy del concilio y me puedo echar a todo el mundo encima porque nosotros o ellos firmaron su muerte, y yo de todas maneras hago parte de ese concilio, hago parte de ese grupo del sumo sacerdote Anás, Caifás y de todos los demás. Dame ese cuerpo, porque lo quiero honrar en su sepultura. Le quiero dar mi tumba que no ha sido utilizada y está cerca de la crucifixión, para que el tiempo no nos coja a las 6 de la tarde. Dámelo. Salió a la luz. Era un seguidor de Jesús. Se pudo haber echado a Roma encima también, y se la echó, te lo aseguro, más adelante. Pero lo hizo por una convicción. Algo estaba pasando, algo estaba sucediendo. Y por esto este testimonio es muy importante para nosotros, porque él fue puesto en una tumba por un miembro del Sanedrín, no por sus discípulos. O sea, tenemos a los romanos y tenemos al clero de ese entonces siendo testigos de la muerte y confirmando la muerte, y siendo testigos de la sepultura y confirmando la sepultura. Además, que la piedra que hicieron rodar para tapar esta tumba era una piedra que es imposible de ser movida por varios hombres, porque era una piedra muy pesada, gigante, y aparte de eso había una zanja en la entrada. Quiere decir que cuando ellos empujaron la piedra, con yo no sé cuánto lo hicieron, yo creo que hasta tenían piedra de empujar esa piedra, y cuando la empujaron con toda su fuerza, la piedra se hundió en la zanja. ¡Pah! Y al quedar hundida, quiere decir que para correrla de ahí no era solo empujarla, era levantarla, lo cual era imposible sin que nadie supiera lo que estaba pasando. Pero aparte de eso, Pilatos nombró una guardia de más de una decena de soldados. Escuchen esto, más de una decena de soldados, para que se pararan en la puerta de la tumba, y puso un sello romano en la piedra, de que cualquiera que tocase la piedra moría, porque era una violación a un decreto del gobernador de Roma. Y esto porque uno de los sacerdotes, diferente a José de Arimatea, le dijo a Pilatos: Señor, hay un rumor que dice que al tercer día Jesús se va a levantar de entre los muertos. Entonces Pilatos le dijo: y explícame ese rumor. Dijo: sí, Señor, están diciendo que ese hombre al tercer día va a resucitar. Y Señor, si no cuidamos la tumba, si no la vigilamos, y esto llega a suceder, no sea que los discípulos vengan y se roben el cuerpo, y entonces sea más cara la cura que la enfermedad. Y por eso fue que ellos garantizaron todo esto en la tumba. Eran soldados de guerra. Cualquier hombre que se atravesara lo cruzaban y lo partían en dos. Mire, ninguno de los discípulos era guerrero. Eran revoltosos.
¿Sí? Porque ni siquiera Pedro le pudo partir la cabeza a uno de los guardias del sumo sacerdote. Pedro sacó la espada a defender al Señor y fue el primer torero en la Biblia. Cortó oreja. Pero Pedro tiró a partirle la cabeza y no pudo, porque él no era un guerrero, él era un pescador. Quiere decir que cualquiera de los discípulos que enfrentara a esa guardia romana estaban fritos. Era imposible, no se podía. No había nada que hacer. Entonces se aseguraron de que la tumba estuviera realmente cerrada, sellada y vigilada, y que el cuerpo estaba, diga conmigo, adentro. Diga conmigo, adentro. Adentro. La tumba nueva y cerca del lugar de crucifixión era de un hombre llamado José de Arimatea, miembro del Sanedrín, persona influyente con Pilatos, el gobernador romano. Y miren ustedes en Mateo capítulo 28, versículo 3 al 14. Esto es tremendo lo que vamos a leer aquí, Dios mío. Esto es como se le revela a uno la escritura, como ¡pum! Se caen las vendas, se caen las vendas, se caen las vendas. Mire esto, por favor, atención. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Habla del ángel el domingo en la mañana. Y de miedo él y los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Atención, por favor. ¿Quién es él? ¿Y quiénes son los otros? Él es el encargado de la guardia romana de vigilar la tumba, y los otros son los guardias, que sumaban más de una decena. Era como un pequeño pelotón ahí, esperando para cuidar la tumba y para que nada extraño fuese a suceder. Y dice la Biblia que un ángel con aspecto de relámpago poderoso los puso a temblar y quedaron como muertos, porque hubo un terremoto. Hubo un terremoto, dice la Biblia. Quedaron como muertos, quedaron totalmente inmóviles, quedaron totalmente paralizados. Ellos, los guardias y el que estaba al frente de la guardia. Verso 5, por favor. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, o sea, después llegaron las mujeres temprano en la mañana a mirar la tumba, a mirarla de lejos, porque ni siquiera se podían acercar, pero querían estar cerca. Y la sorpresa es que no están ni los soldados, no está ni el que guardaba el principal. La tumba, la piedra está corrida y la tumba está abierta. Y llegaron las mujeres. Y entonces el ángel les dijo: no teman vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Aún los ángeles tienen el testimonio de que Él murió en la cruz. Aún los ángeles tienen el testimonio de que Él fue sepultado muerto en esa tumba. Verso 6, por favor. No está aquí, alabado sea Dios. No está aquí, pues ha resucitado como Él lo dijo. Vengan y vean el lugar donde se ha puesto el Señor. El ángel estaba dando el testimonio de la muerte en la cruz, de la sepultura en la tumba y de la resurrección. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Entren y vean que no está. No está. Ahí no había ningún hombre, solo mujeres. Solo mujeres. Y mujeres, les tengo un mensaje hermoso de parte de Dios. Porque Jesús no se le reveló primero a un hombre resucitado, sino a las mujeres. Porque el testimonio de las mujeres valía muy poco frente al testimonio de los hombres. Por más que estas mujeres testificaran lo que habían visto, era muy difícil de que tomaran eso como un crédito, porque ningún hombre lo estaba diciendo. Pero Dios, que conocía ese machismo, y Dios que conocía ese yugo tan grande que llevaban las mujeres durante mucho tiempo, Dios rompió ese yugo. Dios canceló ese yugo y puso a la mujer al mismo nivel del hombre. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Aunque el hombre es cabeza de su casa, y aunque como hombres tenemos una autoridad muy bonita de parte del Señor, no podemos creer que somos mejores o somos más que las mujeres, porque somos mejores en nuestra
capacidad. Somos mejores como hombres, pero no podemos ser mejores que las mujeres porque no somos mujeres. Las mujeres no pueden ser mejor que los hombres. Las mujeres pueden ser mejores en su capacidad como mujeres porque no son hombres. Por eso pusieron a pelear en la WWB a una persona de género contra una mujer en una pelea de mujeres, y la mujer quedó en cuidados intensivos. Y esto ya es una demanda a nivel mundial. Sucedió hace 2 meses, de cómo los golpes y las fracturas que hubo en la mujer son golpes propinados por un esqueleto y por un cuerpo masculino de un hombre, aunque el género le diga lo contrario. Porque no podemos comparar. No podemos decir: hoy me siento un caballo y soy un caballo. Y no te puedo decir: me tienes que respetar. Listo, nos vemos después. Sí, me hago entender. Yo respeto la identidad de género. La respeto, por supuesto. Cada persona es libre. Cada persona tiene su derecho. Cada persona, si se cree un pollo, si se cree un pescado, si se cree un árbol. Hay gente que se cree perrito. Hay gente que se cree no binaria o persona binaria. Ni es hombre ni es mujer. No le podemos decir él, no le podemos decir ella. Tenemos que decir él. Es tremendo eso. ¿Y tiene el derecho? Sí, por supuesto. Pero hay cosas que no podemos nosotros tapar con una mano. Hay cosas que no se pueden negar. Hay cosas que por más que queramos nosotros creérnoslas, no encajan realmente. Y a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y yo sé que algunos dicen: pero es que esto es psicológico, es mental, no me mire el cuerpo. ¿Cómo me vas a decir que te trate como una mujer si yo estoy viendo todo un varón? ¿Cómo voy a negar eso? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo voy a tratar a una mujer, doncella, preciosa, dulce, tierna, cariñosa? Trato a un hombre: hola, ¿qué más? Tome. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo? Hay cosas que no se pueden negar. Y yo sé que esto es difícil porque esto sale por las redes sociales. Y hace poco me cancelaron el canal de YouTube por 2 meses y me amenazaron de cerrarme el canal si yo llegaba a decir o a proclamar algo parecido a lo que estoy diciendo. Pero hoy quiero decirlo otra vez. Nunca faltando el respeto a la libertad y al derecho que tiene cada persona como individuo. Pero no puedo tampoco ser partícipe y dar por cierto y por hecho algo que ni siquiera la ciencia, biología, algo que ni siquiera lo respalda. En una oportunidad fue la persona al doctor y le dijo el doctor: estás bien, pero solo tienes un problema. Voy a pedir que por favor te cuides, ¿sí? Y que por favor hagas un poco más de ejercicio, tomes más agua y para que tu sistema masculino pueda funcionar de una manera más correcta. Y la persona le dijo: doctor, no me vuelva a decir mi sistema masculino porque lo demando. Y el doctor le dijo: ¿cómo así? Dijo: es que usted me está calificando cuando me dice mi sistema masculino como hombre, y yo no soy hombre. Entonces el doctor dijo: wow, dijo, y si me lo vuelve a decir una vez más o en el reporte llega a aparecer, yo lo demando. Y usted sabe para dónde se va. O se va para la cárcel, o le cierran el consultorio, o le ponen una multa millonaria
porque usted está atentando y está violando los decretos, las normas de tal y tal y tal y tal y tal y tal y tal. Entonces el doctor se quedó callado, pensando en las últimas palabras que le iba a decir, y le dijo: muy bien, entonces cuídese esa próstata y Dios la bendiga. Es tremendo esto, es tremendo. Dios dignificó a la mujer y la puso al nivel del hombre. Pero los hombres no hemos entendido eso y seguimos maltratando a las mujeres. Las maltratamos con machismo, las maltratamos con violencia, las maltratamos cuando creemos que son objetos, cuando no las escuchamos, cuando no las apoyamos, cuando no somos más condescendientes con ellas. En una ocasión llegó un hombre de trabajar a las 7 de la noche y llegó a la casa: la comida y caliente. Y ella le dijo: mi amor, tranquilo, cálmate. Sí, que yo también estoy cansada. ¿Y de qué? Si todo el día he estado en la casa. Ah, ¿te parece que porque he estado en la casa no he hecho nada? Entonces vamos a hacer algo, papacito. Mañana usted se queda en la casa y yo me voy al escritorio donde usted se sienta en el trabajo. Y yo sé que voy a tener que trabajar, porque sé que no la tienes fácil, pero quiero que tú compruebes por ti mismo lo que es cuidar un niño o una niña, estar pendiente de la casa, del aseo, de todo, de la comida, de todas las cosas. Y lo hicieron. Y al otro día, cuando llegó la mujer a las 7 de la noche, entró a la casa y el esposo se botó de rodillas llorando y le dijo: amor, perdóname, porque yo no sabía que te tocaba tan duro. Yo no entendía que estar en la casa también es un trabajo y no cualquier trabajo. Y los hombres debiéramos entender también eso. Debiéramos comprender eso. Jesús dignificó a la mujer. Jesús nació de una mujer aquí en la tierra. La iglesia la compara con una novia, con una mujer. Hagamos lo mismo, dignifiquémoslas. Dignifiquémoslas. Ahora, mujeres, no se aprovechen de esto, por supuesto, pero dignifiquémoslos los unos a los otros. Amén. Amén. Verso 7. Id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí yo os lo he dicho. Y ahora, por favor, eso fue Mateo capítulo 28 del 3 al 14. Y miren esto: los soldados romanos cuentan lo que sucedió, y los sacerdotes, atención por favor, que esto está tremendo, porque vamos a leer, miren lo que viene. Esto lo tienen que subrayar, esto lo tienen que grabar, esto lo tienen que dibujar, porque muchas personas no han leído esto. Miren lo que pasó. Resulta que los soldados salieron corriendo, no pudieron quedarse ahí. Fue tan terrible lo que ellos vieron y lo que ellos experimentaron, que ellos, como pudieron, salieron corriendo, aunque la Biblia dice que quedaron casi como muertos. ¿Y a dónde se fueron los soldados? Atención, y miren para dónde se fueron. Verso 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Lo vieron? Entonces Jesús les dijo: no temáis, id y den las buenas nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me van a ver, me les voy a aparecer. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia, atención para dónde se fueron los soldados,
unos de las guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes, al Sanedrín. Le dieron aviso a Anás, a Caifás, le dieron aviso a José de Arimatea, le dieron aviso a todo el concilio judío, a todo el concilio religioso, y les dijeron todas las cosas que habían sucedido. Ellos les contaron del ángel, les contaron del terremoto, contaron de la luz que parecía un relámpago, y les contaron cómo la piedra se corrió como si fuera algodón, como si fuera icopor. Y ellos le contaron cómo cayeron como muertos. Ellos le contaron lo que había pasado, contaron todo. Verso 12, miren ustedes: y reunidos con los ancianos, después de que hubo un consejo, ¿qué hacemos? No lo están diciendo los romanos, no lo están diciendo los judíos, no lo están diciendo los discípulos, no lo están diciendo los que pueden pagar con su vida esto que pasó. Porque para ellos, si Jesús era sacado de la tumba, o alguien se atrevía a tocar la puerta o la piedra, y ellos no hacían nada, los mataban a todos. Todos quedaban fritos. Los próximos crucificados eran ellos. Y sin embargo ellos dijeron: esto fue lo que pasó. Algo como el sol apareció, tembló la tierra, caímos al suelo, la piedra se movió y Jesús ya no estaba en la tumba, y salimos corriendo despavoridos. Algo pasó, no sabemos qué es, pero no es humano, no es de este mundo. Y ellos lo contaron todo. Y los ancianos dijeron: este testimonio es de los romanos. Es imposible que ellos inventen esto porque lo pagan con su vida. Es imposible que ellos cuenten esto porque lo pagan con su vida. ¿Por qué no corrieron de una vez a Pilatos a contarle? Porque los matan inmediatamente. Corrieron a los del Sanedrín para buscar una ayuda, porque de todas maneras les tocaba entregar cuentas de lo que había sucedido. Y miren ustedes lo que pasó. Entonces los ancianos, después de la reunión, decidieron sobornarlos. Miren ustedes, léanlo con su propia boca, iba a decir yo, con sus propios ojos. Léanlo, por favor. Y reunidos con los ancianos, y después de haber habido consejo, decidieron darles muchísimo dinero a los soldados. La corrupción. Pero miren ustedes cuánto dinero les dieron. Les dieron tanto dinero, tanto. Yo no sé cómo una persona cree que con el dinero se solucionan las cosas. Yo no sé cómo se nos metió en el corazón que con el dinero podemos tapar las realidades de la vida, las verdades de la vida. O sea, cómo estos soldados recibieron qué cantidad, pero ¿para qué la recibieron cada uno? Para esto, verso 13, por favor. Para que dijeran esto: digan ustedes a Pilatos, al César, digan ustedes a cualquiera que les pregunte qué fue lo que pasó, digan esto: sus discípulos vinieron de noche y se robaron el cuerpo cuando nosotros estábamos dormidos. Estos soldados estaban muertos completamente, muertos, porque uno solo que se durmiera lo mandaban a matar. Lea la historia de Roma, por favor. No se podían dormir. Y ahora les dice que se quedaron dormidos. O sea, entonces, ¿para qué nos da la plata? No cuadra, no da. Pero la recibieron. Y dicen los tratados, dicen los informes, que los del Sanedrín dijeron: no se preocupen, que nosotros vamos a hacer lo habido y por haber, y hasta lo imposible, para que Pilatos y todo el Estado romano, o todo el imperio romano, se crean que los discípulos se robaron el cuerpo. Ustedes no están solos, porque ustedes no pueden decir que nosotros les dimos dinero, porque nosotros caemos también. Y nosotros no vamos a decir que ustedes se dejaron robar el cuerpo de cualquier manera, pero van a decir esto: que los discípulos se lo robaron. Diga conmigo: los discípulos no se lo robaron. Porque si los discípulos se lo hubieran tratado de robar, los soldados los hubieran matado, no hubieran podido correr la piedra. Era imposible tocar el sello romano de esa manera. Se hubiera caído el peso de todo. Miren ustedes lo que está escrito en la Biblia. Miren ustedes lo que está en la palabra de Dios. Los sobornaron para decir una mentira.
Pero mi pregunta es, ¿hasta cuánto les duró esa mentira? ¿Hasta cuánto? ¿Qué pudo haber pasado después de que se gastaran el dinero? ¿Qué pudo haber pasado cuando después, más adelante, pasó lo que ya estoy a punto de contarles para terminar esta reunión? ¿Hasta dónde puede un hombre soportar una mentira? ¿Hasta dónde puede una mujer soportar una mentira? ¿Hasta dónde puede alguien tapar con dinero o con bienes materiales o con fama o con poder una realidad que viene de Dios? Él no está aquí, ha resucitado. A decir, se lo robaron los discípulos y no nos dimos cuenta. ¿Cómo pueden los discípulos correr una piedra sin que los soldados no se den cuenta? ¿Cómo pueden romper un sello sin que los soldados no ataquen? ¿Cómo pueden ellos abrir la tumba, sacar el cuerpo y pasar por encima de los soldados cuando estaban en la entrada y no podían dormir? Eso es imposible, no se puede. Y por eso los sobornaron. Por eso los sobornaron. Con esto, ¿qué quiero decirles? Que la tumba está vacía. No porque los discípulos se robaran el cuerpo, sino porque se tenía que cumplir la escritura. Será muerto en la cruz, será sepultado y al tercer día, por el poder del Espíritu Santo, se levantará en victoria. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabían que hoy tenemos gente que todavía dice que el cuerpo de Jesús se lo robaron? ¿Hasta dónde ha calado esto? De alguna manera hay gente que cree que Jesús ni siquiera nunca murió en la cruz, sino que lo sedaron y lo doparon para luego bajarlo y que se volara. Otros que estaba dopado y lo metieron a la tumba, y los discípulos abrieron la tumba y luego él se escapó, y entonces mintieron sobre la resurrección. Qué tremendo es esto. Pero hoy estoy derribando todos los argumentos a la luz de las escrituras y a la luz de la historia, porque la historia respalda la escritura, porque la escritura es la que define la historia. Tercera evidencia de que Jesús resucitó entre los muertos: el testimonio de los discípulos y su muerte por una sola causa, su resurrección. En Juan capítulo 20, versículo 24 al 29, quiero que por favor lean conmigo esto. Juan capítulo 20. Pero Tomás, diga conmigo Tomás, uno de los 12 llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús se les apareció. Entonces le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y dijo Tomás: si yo no veo las manos, la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado. Miren ustedes el testimonio de los discípulos: le clavaron las manos, le abrieron el costado, él murió. Y él dice: ustedes me dicen que lo vieron, yo no lo he visto, y si ustedes quieren que yo crea, le tengo que meter el dedo en la llaga, le tengo que meter la mano en el costado y le voy a creer. Ahí está, de lo contrario no creeré. Diga conmigo: de lo contrario no creeré. Verso 26, por favor. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro con ellos, y estaba Tomás ahí sí reunido. Cuando llegó Jesús, estando las puertas cerradas, o sea que Jesús traspasó las paredes, las traspasó. Ya era un cuerpo divino, ya era un cuerpo resucitado, pero era un cuerpo glorioso. Las traspasó porque estaba todo cerrado, y les dijo: paz a vosotros. Atención lo que dice el verso 27. Y luego dijo a Tomás, le dijo: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. O sea, Jesús supo lo que él le dijo a los discípulos cuando él no estaba en cuerpo presente, pero sí en espíritu. Recuerden algo tremendo, porque aquí ya la dimensión de Jesús es totalmente diferente. Cuando estaba antes de morir, solo podía estar en un lugar a la vez. Aquí ya es diferente. No estaba, pero estaba, y sabía absolutamente todo
lo que sucedía. Qué tremendo. 8 días después, ven, cree, no seas incrédulo sino creyente. Verso 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío, creo. Y termina diciendo la palabra, el verso 29: porque me has visto, Tomás, ¿has creído? Pues yo le digo a todos los que crean en mí sin haberme visto, pero por el testimonio de la palabra y del Espíritu Santo, que más bienaventurados son los que no vieron y creyeron, los que creen por la fe. Y somos tú y soy yo. Alabado sea Jesucristo. Pero a lo que quiero llegar es acá, a este punto. ¿Sabían ustedes que los 11 discípulos, porque Judas ya se había ahorcado, Judas ya había quitado su propia vida en remordimiento, quedaban solo 11? ¿Sabían ustedes que los 11 discípulos, a excepción de Juan, el escritor de Primera y Segunda de Juan y Tercera de Juan y Apocalipsis, y el escritor al Evangelio según San Juan, ¿sabían ustedes que fue el único que murió de muerte natural? El único que murió de viejito. Porque los otros 10 que estaban ahí reunidos juntamente con Tomás, murieron asesinados por decir que Jesús había resucitado. Yo les pregunto desde lo profundo de mi corazón: ¿cómo puede Tomás haber dado la vida por una mentira? Es imposible. It's impossible. There is no way he can do that. You know why? Because it wasn't a lie. It was a truth. No era una mentira, era una verdad. Era imposible. Tomás dijo: si no lo toco, si no le meto el dedo, si no le meto la mano, yo no voy a creer. Y Jesús le dijo: métela, Tomás, aquí estoy, soy yo mismo. Y ese Tomás fue asesinado por decir que Jesús había resucitado. ¿Cómo puede alguien decir: yo no creo si no lo veo, no creo si no lo toco? A decir: voy a dar mi vida por él aunque nunca lo vi, aunque nunca lo toqué. Es imposible, por lo menos para Tomás, que era el incrédulo más grande de los discípulos. Sin embargo, Tomás dio la vida. Pedro dio la vida. Tomás dio la vida. Y todos los discípulos murieron. Unos murieron crucificados boca abajo. A otros los metieron en ollas ardiendo con aceite y le llamaban las empanadas calientes. A otros los decapitaron. A otros les pasaban el serrucho por la mitad. Los ponían boca abajo y empezaban desde acá. ¿Y saben qué les decían antes de matarlos? Les vamos a dar la última oportunidad. Digan públicamente que lo de la resurrección es un invento y que no fue cierto, y les perdonamos la vida. Y ellos decían: pero ¿cómo vamos a decir lo que no es verdad? Sí, ha resucitado. Lo vimos, lo tocamos, lo vimos ascender a los cielos, vimos a su Espíritu venir sobre nosotros, sentimos su presencia. ¿Cómo vamos a decir que no vieron nuestros ojos lo que sí vieron nuestros ojos? Y los mataban de todas esas formas. Lean ustedes la historia de cómo murieron los 11 o los 10 apóstoles del Señor Jesús. Todos murieron por una sola causa: Él resucitó de entre los muertos. Y ese fue su testimonio, y esa fue su vida. ¿Cómo pueden 10 personas o 11 personas morir por lo mismo si era una mentira? ¿Cómo pueden 10 personas, en medio de la tortura y del dolor, y en medio de ver cómo mataban a sus familiares? Porque eso es algo que ustedes no saben, o algunos sí saben. Antes de matarlos, mataban a varios seres de sus familias para quebrantarlos completamente. Y al final les decían: ahora tú. ¿Cómo puede una persona soportar que le maten a su hijo, a su esposo, a su mamá, a su abuela? Bueno, de pronto la suegra no tanto problema, pero ¿cómo puede? Yo les pregunto: ¿cómo puede?
y luego mi vida diga, ¿resucitó o no resucitó? Bueno, Él no resucitó, pero yo creo que resucitó. Eso es imposible, te lo digo de todo corazón. Es imposible. Pero ¿sabe cómo morían ellos? Él ha resucitado. Cuarto, y estoy terminando. La venida del Espíritu Santo es la cuarta evidencia de que Él resucitó. En Juan capítulo 16 versículo 7, Jesús dijo: si yo no voy al Padre, el Espíritu Santo no puede venir a ustedes. La única forma para que el Espíritu Santo venga sobre ustedes es que yo me siente a la diestra del Padre. Y si yo me siento a la diestra del Padre, es porque fui el sacrificio perfecto que murió para redimir a la humanidad. Entonces, si Jesús no va al Padre y no se sienta a la diestra del Padre, Hechos capítulo 2 nunca se hubiera cumplido. El aposento alto, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino y llenó los 120 y 3,000 cayeron delante del Señor arrepentidos y fueron bautizados, y después 5,000, y se armó la revolución más impresionante del Evangelio del siglo I, de la iglesia primitiva, no hubiera sucedido si Jesús no hubiera entrado triunfalmente al trono del Padre Celestial. Les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, Él vendrá a ustedes. Pero Él, cuando dijo que yo me vaya, no estaba hablando de la muerte, estaba hablando de lo que iba a pasar después de la resurrección. Por favor, presten mucha atención. Hoy no es cualquier día a nivel del mundo, y no porque sea algo recordatorio a nivel religioso o dogmático, sino porque es una realidad de todos los días de nuestra vida y de la humanidad. ¿Sabían ustedes que Jesús duró muerto 3 días? Diga conmigo, 3 días. Presten mucha atención. ¿Para dónde se fue Jesús si no estaba en su cuerpo? ¿Alguna vez te has preguntado dónde estuvo Jesús esos 3 días? Porque no estaba en su cuerpo. Jesús bajó a los infiernos y le predicó a todos los espíritus, desde el primero hasta el último de él. Y allí le arrebató a Satanás las llaves de la vida y de la muerte y de la autoridad que le había quitado al hombre en el jardín del Edén. Y allí avergonzó a los demonios y salió con las llaves victorioso al tercer día, derrotando principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Y por eso dice la Biblia en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 26: todo poder me ha sido dado arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Donde Él estuvo, allá debajo me fue dado el poder. Tengo el poder debajo, sobre y arriba. ¿Para qué? Para que ustedes vayan y prediquen en mi nombre y sanen enfermos, echen fuera demonios y hablen la vida eterna, las buenas nuevas. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Alabado sea Jesús. Ahí fue donde le empezó a Satanás haber llevado a Jesús a la cruz. La Biblia dice en Corintios: si Satanás hubiera sabido lo que iba a pasar después de la cruz, no lo hubiera tocado, no lo hubiera crucificado. Pero eso nos enseña a nosotros algo: que el diablo y los demonios no tienen revelación de la palabra, tienen conocimiento, que es diferente. Cuando Satanás le dijo a Jesús: lánzate, porque escrito está que Dios mandará a los ángeles para que te guarden y no tropieces y no caigas mal, eso es conocimiento de la palabra. Pero la revelación es de los hijos de Dios, es de la iglesia, es de Jesucristo, es del Espíritu Santo.
Y por eso, si el diablo hubiera sabido lo que iba a pasar después de la cruz, no lo hubiera hecho. Pero ya era demasiado tarde. Él mismo cayó en su mentira, porque él mató a un hombre inocente. En el jardín del Edén, él le quitó las llaves de la autoridad, de la bendición y de la vida a hombres culpables, porque ellos cedieron al pecado y ellos pecaron voluntariamente. Pero en la cruz él mató a un hombre inocente que se entregó por todos nuestros pecados. Por lo tanto, él cayó en su propia mentira. Él fue el que perdió. Él fue el que fue derrotado. Y por eso hoy todo el que tenga a Cristo en su corazón ya no procede del linaje del Adán que pecó en el jardín del Edén, sino del linaje del segundo Adán que venció en la cruz del Calvario. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo es el Señor. Diga, qué grande es Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Qué grande es el Señor. En Juan capítulo 14 dice: yo rogaré al Padre cuando esté con Él, para que Él se los envíe a ustedes. ¿Sabe cuánto tiempo pasó después de que Jesús resucitó y se fue al cielo para que el Espíritu Santo viniera? Diga conmigo 10 días. Diga conmigo 10 days. 10 días que estuvo el Padre arriba con Jesús con el Padre y el Espíritu Santo. Y cuando llegó el 10º día, el Espíritu Santo vino. Y atención con esto. ¿Saben por qué puerta entró el Espíritu Santo al mundo? Para llenar a la iglesia y estar hasta el día de hoy con nosotros. ¿Saben por qué puerta entró? Por la misma puerta que abrió Jesús cuando subió al reino de los cielos. Porque hay una puerta que quedó abierta para que ya no haya velo, ya no haya religión y ya no haya un sacerdote que se presente por nosotros humano, sino uno que se presentó una vez y para siempre, y a través del cual con el Espíritu Santo tenemos comunión todos los días directo con el Padre Celestial. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. La puerta está abierta. Jesús la abrió, no se ha cerrado. Y esa es la puerta a través de la cual pasan nuestras oraciones, pasan nuestras súplicas, pasan todas las peticiones y las intercesiones que hacemos delante de Dios. Y por eso dice la Biblia que las oraciones llenan las copas de Dios como el incienso agradable. Entran por una puerta que fue abierta por la sangre del Cordero y que el Espíritu Santo utilizó para entrar a este mundo y entrar en nuestros corazones. Y es una puerta que no puede tocar Satanás. No puede ni siquiera acercarse, porque él fue derrotado. Por eso tú estás conmigo sentado en los lugares celestiales. Aunque tenemos los pies en la tierra, estamos sentados arriba con Cristo. Dios, qué hermoso, qué precioso es esto. Quinta evidencia de que Jesús resucitó. Quinta evidencia. Dios. Ya voy a terminar, hermano, tranquilo, ya voy a terminar. Ya voy. Quinta evidencia, pero puestos en pie, por favor. Colitas, descansen. Eso. Ay, qué bendición. Los felicito. Porque a veces pasamos viendo una película de Netflix de 3 horas y no nos duele nada. Nos vamos a un partido del Bucaramanga y ya sabemos cómo termina: 4-0, 5-0, 3-0, y no nos duele nada. Estamos haciendo cualquier otra cosa y no nos duele nada. Pues eso mismo tiene que pasar cuando busquemos a Dios. Y tiene que pasar cuando escuchemos la palabra. Y tiene que pasar cuando realmente estemos en las cosas más importantes. Amén. Amén. Ese es el avivamiento. Diga conmigo, ese es el avivamiento. Ese es el avivamiento. Créame que yo estoy tan sentado como cualquiera de ustedes, aunque estoy parado acá. Y créame, y lo digo porque es la verdad, el 100% de las cosas que les he dicho
yo mismo digo, wow, porque no soy yo, es el Espíritu Santo. La quinta evidencia de que Jesús resucitó no fue solo la muerte de la cruz, no solo es la tumba vacía, no solo es el testimonio de los discípulos que con su muerte sellaron un mismo mensaje. Él vive, lo hemos visto, estuvo con nosotros, lo vimos irse y dijo que venía por segunda vez y que debíamos predicar este evangelio hasta lo último de la tierra. No solo la venida del Espíritu Santo como respuesta a su sacrificio perfecto, a su resurrección que fue dada por el mismo Espíritu Santo para guardar una iglesia y sostenerla hasta el final, como hasta el día de hoy, sino que ahora, en quinto lugar, se nos presenta la evidencia más impresionante de todas, la más increíble de todas. Luis, come here, ven para acá. Y pude haber escogido a cualquiera de ustedes, a cualquiera. Diana, come here. Hacia al lado. Don Navarro, come here. Melito, come here. Y podía llamarlos a todos ustedes, a cada uno de ustedes. Ellos que los representan a cualquiera de ustedes, a mí, somos la evidencia más impresionante de que Jesús ha resucitado de entre los muertos, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero hoy vivimos por la gracia y la libertad de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Hoy tenemos la paz que el mundo no nos pudo dar. Hoy tenemos la certeza de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y de que no hay condenación para nosotros por el amor de Dios. Hoy sabemos que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Hoy sabemos que no estamos solos, aunque son difíciles los tiempos que vivimos, pero Él prometió estar con nosotros. No lo vemos con ojos físicos, algunos lo han visto, benditos, pero aún les digo a ustedes, bienaventurados son porque creen sin ver. Pero no el hecho de ver significa que algo es real, porque por la fe andamos, no por vista. Y hay algo más poderoso que los ojos de un humano: el Espíritu Santo a través de su palabra. ¿Cuánto tiempo llevas caminando con Jesús, Johncito? 20 años. ¿Cuánto tiempo llevas caminando con Jesús, Luis? 30 años. Dianita, ¿cuántos años llevas caminando con Jesús? 7 años. Gemelito, ¿cuánto tiempo llevas caminando con Jesús? 15 años. Y yo llevo 30. Y yo sé que muchos de ustedes también llevan un número significativo, y tal vez algunos comenzaron hasta ahora. ¿Cómo es posible? 30, 25, 20, 15, 30. Imposible seguir una mentira. Imposible hablar de algo que no sea real para nosotros. Imposible que yo les predique de esta manera sin tener una certeza en mi corazón de lo que estoy diciendo. Imposible decirles que hubo un cambio cuando nunca lo hubo. Imposible. Imposible. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice
que el Espíritu Santo daría el testimonio a nuestros corazones de que en Cristo Jesús somos hijos de Dios. Y la escritura dice en Romanos 19 al 13: Mas todos los que le confesaron con su boca y creyeron en su corazón, Dios les dio la capacidad de ser salvos y de vivir por esta fe. y esos son ustedes y soy yo en la iglesia a nivel mundial hasta el día de hoy y hasta cuando Dios lo quiera. Eres tú y soy yo el testimonio más grande de que Jesús ha resucitado de entre los muertos. Alabado sea el Señor.